Mi nombre es Mateo. Tengo 28 años y soy cardiólogo. No cualquier cardiólogo, sino uno de los mejores de mi generación. La medicina ha sido mi vida desde que tengo memoria, y el corazón, ese órgano que da y arrebata vidas, es mi especialidad. A lo largo de los años, he visto demasiadas personas luchar en la delgada línea entre la vida y la muerte. He sostenido manos temblorosas, he pronunciado diagnósticos que parecían sentencias y he visto cómo el brillo en los ojos de algunos pacientes se apagaba lentamente, sin que pudiera hacer nada más por ellos. Es por eso que me volví así, frío, racional, impenetrable. Un muro de hielo entre mis emociones y mi profesión. Aprendí que involucrarme solo traía dolor, que permitir que alguien se acercara significaba abrir una puerta al sufrimiento. Así que construí mi barrera, una armadura invisible pero eficaz. En mi mundo no había espacio para el amor, para las conexiones profundas, ni para las emociones desbordadas. Mi única misión era salvar vidas, pero sin comprometer la mía en el proceso. Todo iba según lo planeado, hasta que apareció él. Colón tenía 26 años y era lo opuesto a mí. Un espíritu libre, un artista con las manos manchadas de pintura y el alma llena de colores. Vivía cada día como si fuera el último, quizás porque en el fondo sabía que podría serlo. Desde su nacimiento, su corazón había sido su mayor enemigo. Cirugías, tratamientos, limitaciones. Pero nunca perdió la sonrisa. Su vida era una lucha constante contra un reloj invisible. Pero en vez de rendirse, decidió que cada instante debía valer la pena. Nos conocimos de la manera más inesperada. Un encuentro fortuito, una casualidad orquestada por el destino o por la cruel ironía de la vida. Al principio me irritaba su despreocupación, su forma de reírse de la fragilidad de su existencia. Pero había algo en él, en la manera en que miraba el mundo, que comenzó a resquebrajar mi coraza. Lo que no sabía en ese momento era que Colón no solo pondría a prueba mi paciencia, sino también mi propia capacidad de sentir. Lo conocí una tarde lluviosa en el hospital. Había terminado una cirugía complicada y salí de la sala de operaciones con la misma expresión imperturbable de siempre. Para mí, cada procedimiento era una batalla en la que no había espacio para la distracción ni el sentimentalismo. Me dirigía a revisar unos informes cuando, al girar en un pasillo, choqué con alguien. Un golpe inesperado, seguido de un chapoteo húmedo. Bajé la mirada y vi el desastre. Una carpeta llena de papeles estaba ahora empapada en charcos de pintura azul y verde. Junto a ellos, un hombre de cabellos oscuros y ondulados me miraba con ojos de sorpresa y un destello de diversión. «Vaya, supongo que la medicina y el arte no siempre combinan», dijo con una sonrisa ladeada, encogiéndose de hombros. Respiré hondo, conteniendo la irritación. «No tenía tiempo para esto. Deberías tener más cuidado por dónde caminas», le respondí con tono seco, agachándome para recoger los documentos. La pintura había arruinado algunos de los informes médicos, lo que significaba más trabajo para mí. «¿Y tú? ¿Siempre caminas como si fueras el dueño del hospital?», replicó él con una ceja arqueada, mientras recogía los tubos de pintura que habían rodado por el suelo. Me quedé en silencio un segundo. No estaba acostumbrado a que alguien me respondiera con tanta ligereza. La mayoría de las personas, especialmente los pacientes, me trataban con distancia, incluso con respeto temeroso. Pero este hombre no parecía intimidado en lo más mínimo. «¿Eres paciente?», pregunté finalmente, observándolo con más detenimiento. Llevaba ropa cómoda, demasiado relajada para ser parte del personal médico. «Sí, aunque prefiero el término huésped frecuente», respondió con una sonrisa antes de extender su mano. «Colón, artista, soñador y al parecer, responsable de hacer que tus papeles sean más interesantes con un poco de color». Ignoré su mano extendida y miré la pintura en los informes con fastidio. «Acabas de arruinar información médica importante». «Vaya, qué tragedia. Pero míralo por el lado positivo. El azul representa la calma y el verde la esperanza. Quizás le haga bien a la medicina tener un poco de eso». Solté un suspiro y me puse de pie. No tenía sentido seguir perdiendo el tiempo con alguien así. Si realmente eres paciente, deberías preocuparte menos por la pintura y más por tu tratamiento. Por primera vez, la sonrisa de Colón se desvaneció un poco. No mucho, pero lo suficiente como para notar un destello de algo en sus ojos. No era tristeza ni enojo, era comprensión.
como si estuviera acostumbrado a ese tipo de comentarios. Créeme, doctor, me preocupo más de lo que piensas. Pero si cada latido puede ser el último, ¿no crees que vale la pena hacer que cada uno cuente? No respondí. Algo en su tono, en su manera de enfrentar su enfermedad, me incomodó. Estaba acostumbrado a ver pacientes luchando contra su destino, negándose a aceptar la fragilidad de la vida. Pero Colón no estaba luchando. Parecía haber hecho las paces con su realidad, y eso era algo que yo no entendía. Antes de que pudiera decir algo más, una enfermera apareció y llamó a Colón para su consulta. Él me dedicó una última sonrisa antes de marcharse. Me quedé allí, viendo cómo desaparecía por el pasillo. Aquel hombre era diferente. Y, sin saberlo, acababa de abrir una grieta en el muro que había construido durante años. Después de aquel primer encuentro caótico, pensé que no volvería a cruzarme con Colón, pero estaba equivocado. Aparentemente, su tratamiento lo obligaba a visitar el hospital con frecuencia, y por alguna extraña razón, siempre encontraba la manera de aparecer en mi camino. A veces, lo veía sentado en la sala de espera, con un cuaderno de bocetos, dibujando con una concentración casi religiosa. Otras, lo encontraba en el jardín del hospital, observando el cielo como si intentara atrapar la luz con la mirada. Y luego, estaban nuestras conversaciones. Todo comenzó un día en que me tocó revisar su historial. No era mi paciente, pero un colega me pidió una segunda opinión sobre su estado, así que decidí verlo. Cuando entré en su habitación, Colón estaba sentado en la cama con las piernas cruzadas, garabateando algo en una hoja. «Vaya, el doctor de hielo ha venido a visitarme», dijo sin apartar la vista del papel. «Soy Mateo, no doctor de hielo», repliqué sin humor, tomando su expediente y revisando sus últimos análisis. «Si no quieres que te llame así, entonces deberías sonreír de vez en cuando. Me pregunto si tus pacientes se curan o simplemente se congelan de miedo». Ignoré su broma y seguí leyendo en silencio. Sus niveles de oxígeno no eran buenos y su corazón mostraba signos de desgaste. «¿Cómo te sientes últimamente?», pregunté sin levantar la vista. «Vivo», respondió con una sonrisa torcida, lo cual, considerando mi historial, ya es un logro. Suspiré, cerrando el expediente. «Tu situación es delicada, Colón. Necesitas tomarte en serio tu estado». «¿Y qué significa tomarlo en serio? ¿Encerrarme en una habitación y contar los latidos que me quedan?», preguntó con una ceja levantada. «Ya lo he hecho antes, doctor. No funciona». Lo miré por un momento intentando entenderlo. Casi todos los pacientes con enfermedades graves pasaban por las mismas fases: miedo, negación, ira. Pero Colón parecía estar en un punto diferente. No era resignación, sino aceptación. No puedes simplemente ignorar tu condición. No lo hago. Solo elijo no vivir con miedo. Tú deberías intentarlo alguna vez. Yo no estoy enfermo. No, pero pareces más muerto que yo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Lo observé con atención. Había algo en su mirada, una mezcla de melancolía y travesura, como si estuviera acostumbrado a decir verdades incómodas sin miedo a las consecuencias. «No me conoces», respondí con frialdad. «Tienes razón, no te conozco. Pero he pasado suficiente tiempo en hospitales para reconocer a los médicos que han visto demasiado. Los que han perdido tanto que prefieren no sentir nada». No dije nada, porque tenía razón. Desde aquel día, nuestras conversaciones se volvieron habituales. A veces hablábamos en su habitación, mientras él pintaba pequeños cuadros que decoraban la fría pared blanca. Otras, lo encontraba en la terraza del hospital, donde insistía en que la vista del atardecer era la mejor medicina. «Dime algo, Mateo», dijo una tarde, mientras trazaba líneas suaves en su cuaderno. «¿Por qué decidiste ser cardiólogo? Porque quería salvar vidas. ¿Y lo has logrado?». Pensé en todas las veces que un corazón se había detenido en mis manos, en todas las veces que luché contra lo inevitable. Algunas veces. Colón asintió lentamente como si hubiera esperado esa respuesta. «¿Y qué hay de la tuya?», pregunté sin pensar. Él sonrió, pero su mirada se volvió distante. «Yo no elegí ser artista. Fue la única forma en la que pude escapar». «¿Escapar de qué?». «De la sensación de que mi vida nunca me ha pertenecido». Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas pero sinceras. En ese momento supe que Colón no solo era un paciente más.
Y lo peor de todo era que, sin darme cuenta, yo ya estaba demasiado involucrado. Con el paso de los días, la presencia de Colón se convirtió en una constante en mi vida. No era solo un paciente, ni solo un artista que llenaba el hospital con manchas de color y palabras irreverentes. De alguna forma, él había conseguido atravesar la barrera que había construido durante años, y lo peor era que yo lo dejaba hacerlo. Pero lo que realmente empezó a desconcertarme fueron los momentos en los que, sin querer, su proximidad me afectaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. El primero ocurrió en la sala de espera. Yo había terminado de revisar a un paciente cuando lo vi sentado en su lugar habitual, con su cuaderno de bocetos en las manos. Me acerqué sin pensarlo demasiado. ¿No deberías estar descansando?, pregunté, cruzando los brazos. Colón levantó la vista y me sonrió. ¿Y tú no deberías estar salvando vidas en lugar de preocuparte por mí? Rodé los ojos y extendí la mano para tomar su expediente. Pero en ese instante, Colón también lo agarró, y la punta de sus dedos rozó mi piel. Fue apenas un contacto fugaz, pero mi cuerpo reaccionó de una manera inesperada. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por una fracción de segundo, el ruido del hospital pareció desvanecerse. Él también se quedó quieto, observándome con esa intensidad que siempre me desconcertaba. No dijo nada. Solo soltó lentamente el documento, como si también hubiera sentido algo extraño en ese mínimo contacto. El segundo momento llegó en la terraza del hospital. Me había acostumbrado a encontrarlo allí, disfrutando del viento y del atardecer. Esa tarde, estaba sentado en el suelo, con un lienzo apoyado sobre sus rodillas. Me acerqué sin anunciarme, y al hacerlo, Colón giró de repente con el pincel en la mano. No tuve tiempo de reaccionar. El pincel chocó contra mi bata y dejó una marca azul en el bolsillo. ¡Maldición!, exclamé, dando un paso atrás. Colón se llevó una mano a la boca intentando contener la risa. Lo siento, no pensé que te acercarías tanto. ¿Por qué demonios siempre terminas manchándome con pintura?, gruñí, intentando limpiar la tela sin éxito. Quizás porque el blanco te queda demasiado monótono. Bufé con fastidio, pero antes de que pudiera replicar, Colón se inclinó hacia mí, y sin previo aviso, llevó su mano a mi pecho, justo sobre la mancha azul. Su palma se apoyó levemente sobre la tela, y aunque había una capa de tela entre nosotros, el calor de su piel traspasó la barrera con una facilidad alarmante. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. No era un contacto íntimo, ni siquiera intencionado, pero la cercanía hizo que todo mi cuerpo se tensara. Podía sentir su aliento ligero, podía ver el brillo juguetón en sus ojos oscuros. «Ahí está», murmuró retirando la mano lentamente. «Ahora sí pareces un poco más humano». Yo no respondí. No podía. El tercer momento llegó una noche, en su habitación. Había terminado mi turno, pero por alguna razón mis pasos me llevaron hasta donde estaba él. Quise convencerme de que solo pasaba para revisar su estado, pero en el fondo sabía que era mentira. Cuando entré, lo encontré dormido. La luz tenue de la habitación resaltaba la palidez de su piel, la fragilidad de su cuerpo. Algo dentro de mí se retorció con incomodidad. No debía estar aquí, no debía preocuparme tanto por él. Pero cuando me giré para salir, escuché su voz. «Mateo». Me detuve en seco. Colón no estaba despierto del todo. Sus labios apenas se movían y su respiración era profunda y pausada. Me acerqué un poco, sin saber por qué. Y entonces, su mano se deslizó fuera de la sábana y rozó la mía. No la aparté. No podía apartarla. En ese instante, con su tacto cálido contra mi piel, supe que algo en mí estaba cambiando. Y eso era lo que más me aterraba. Después de aquella noche, algo en mí cambió. O quizás siempre había estado allí, latente, esperando el momento adecuado para hacerme dudar de todo lo que creía cierto. Intenté ignorarlo. Me repetí una y otra vez que Colón no era diferente a los demás pacientes, que solo era un hombre más con una enfermedad que tarde o temprano lo vencería. Que involucrarme solo traería dolor. Pero los recuerdos de sus dedos rozando los míos, de su risa ligera, de la manera en que hablaba de la vida como si cada día fuera un regalo precioso, se negaban a desvanecerse. Empecé a notar cosas que antes no me habían afectado. La forma en que su cabello se enredaba un poco cuando estaba absorto en su pintura. La intensidad de su mirada cuando hablábamos, como si pudiera ver a través de mis paredes.
El sonido de su voz cuando pronunciaba mi nombre, diferente a cualquier otro que lo hubiera dicho antes. Y entonces, lo supe. Lo supe el día que lo vi colapsar. Fue en el jardín del hospital. Yo estaba terminando una consulta cuando escuché a una enfermera llamar desesperadamente por ayuda. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia donde estaba Colón y lo encontré en el suelo, con una mano en el pecho, su respiración entrecortada. ¡Colón! Me arrodillé a su lado sintiendo una presión en el pecho que no tenía nada que ver con la medicina. Él levantó la vista, su rostro pálido, su sonrisa apenas presente. Supongo que he asustado a todos otra vez. No hables, ordené con un tono más desesperado de lo que me habría gustado. Mis manos se movieron con precisión automática, buscando su pulso, controlando su estado. Pero dentro de mí, el caos era absoluto. En ese instante entendí lo que más temía. No era la enfermedad, no era la fragilidad de la vida, era perderlo. Y no estaba listo para eso. Después de aquella noche, algo en mí cambió. O quizás siempre había estado allí, latente, esperando el momento adecuado para hacerme dudar de todo lo que creía cierto. Intenté ignorarlo. Me repetí una y otra vez que Colón no era diferente a los demás pacientes, que solo era un hombre más con una enfermedad que tarde o temprano lo vencería. Que involucrarme solo traería dolor. Pero los recuerdos de sus dedos rozando los míos, de su risa ligera, de la manera en que hablaba de la vida como si cada día fuera un regalo precioso, se negaban a desvanecerse. Empecé a notar cosas que antes no me habían afectado. La forma en que su cabello se enredaba un poco cuando estaba absorto en su pintura. La intensidad de su mirada cuando hablábamos, como si pudiera ver a través de mis paredes. El sonido de su voz cuando pronunciaba mi nombre, diferente a cualquier otro que lo hubiera dicho antes. Y entonces, lo supe. Lo supe el día que lo vi colapsar. Fue en el jardín del hospital. Yo estaba terminando una consulta cuando escuché a una enfermera llamar desesperadamente por ayuda. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia donde estaba Colón y lo encontré en el suelo, con una mano en el pecho, su respiración entrecortada. ¡Colón! Me arrodillé a su lado, sintiendo una presión en el pecho que no tenía nada que ver con la medicina. Él levantó la vista, su rostro pálido, su sonrisa apenas presente. Supongo que he asustado a todos otra vez. No hables, ordené con un tono más desesperado de lo que me habría gustado. Mis manos se movieron con precisión automática, buscando su pulso, controlando su estado. Pero dentro de mí, el caos era absoluto. En ese instante, entendí lo que más temía. No era la enfermedad, no era la fragilidad de la vida. Era perderlo, y no estaba listo para eso. Después de aquel incidente en el jardín, no pude apartarme de su lado. Superó la crisis, pero su cuerpo estaba más débil. Lo trasladaron a una habitación donde pudiera ser monitoreado constantemente, y aunque no era su médico directo, pasaba a verlo todos los días. Me decía a mí mismo que era solo por precaución, que solo quería asegurarme de que su estado no empeorara. Mentira. Lo sabía. Y lo peor es que Colón también lo sabía. «Te ves cansado», dijo una tarde, observándome con su mirada penetrante mientras yo revisaba su expediente. «¿Es por mí?» No levanté la vista. «Me preocupo por todos mis pacientes. No soy tu paciente». Apreté los labios. No tenía respuesta para eso. Colón sonrió con suavidad y extendió la mano, tocando la manga de mi bata. El gesto fue leve, casi imperceptible, pero mi piel reaccionó como si me hubiera quemado. «Mateo», susurró, su voz más suave de lo habitual. «¿Por qué sigues viniendo?» Tragué saliva. No quería decirlo, no quería admitir lo evidente. Pero el miedo que había sentido cuando lo vi desplomarse, la angustia que me carcomía cada vez que pensaba en perderlo, eran más fuertes que cualquier barrera que hubiera construido. Exhalé despacio. «Porque no quiero que te pase nada», dije finalmente, con la voz más baja de lo que esperaba. Colón me miró con sorpresa al principio, pero luego su expresión se suavizó. «No puedes evitarlo, Mateo», dijo con ternura. «No puedes salvarme de esto». Mis puños se apretaron. «Lo sé», admití, sintiendo cómo esas palabras dolían más de lo que deberían. Colón deslizó su mano desde mi manga hasta mi muñeca. Fue un toque delicado pero firme.
Entonces, quédate conmigo mientras pueda estar aquí. No supe qué responder, pero tampoco aparté su mano. Y en ese momento, entendí que ya no había vuelta atrás. Los días pasaban, y cada uno de ellos traía consigo un recordatorio cruel de la fragilidad de Colón. Las crisis se hicieron más frecuentes. Al principio, eran leves, pequeños episodios de dificultad para respirar, momentos en los que su piel se volvía demasiado pálida. Pero luego, los síntomas se intensificaron. Dolor en el pecho, fatiga extrema, desmayos repentinos. Y yo estaba allí para verlo todo. Era médico. Estaba acostumbrado a la enfermedad, a la muerte, a la inevitabilidad del destino. Pero esto era diferente, porque esta vez no se trataba de un paciente más, se trataba de Colón. Y cada vez que lo veía luchar por respirar, cada vez que sus labios se curvaban en una sonrisa cansada para tranquilizarme, sentía que algo dentro de mí se rompía un poco más. Pero no podía mostrarlo, no podía permitir que él viera mi miedo, así que me obligaba a ser fuerte, a seguir actuando como el médico racional que siempre había sido, a decirme a mí mismo que debía mantener la distancia, que preocuparme demasiado no cambiaría nada. Mateo. Su voz me sacó de mis pensamientos una tarde, cuando entré en su habitación después de una de sus crisis. Colón estaba recostado en la cama, con los ojos entrecerrados, su respiración aún débil, pero sonreía. Siempre sonreía. «¿Por qué pones esa cara?», preguntó en un tono suave. No me había dado cuenta de que lo estaba mirando con el ceño fruncido. Desvié la mirada y me crucé de brazos. «No tengo ninguna cara en particular». «Sí, la tienes», insistió con esa terquedad suya que siempre lograba sacarme de quicio. «Estás asustado». Mi mandíbula se tensó. «No seas ridículo». Colón soltó una risa breve, pero inmediatamente se llevó una mano al pecho con una mueca de dolor. Mi cuerpo reaccionó al instante. Me incliné sobre él, tomando su muñeca para revisar su pulso. Era débil. «Descansa», le ordené con voz baja, tratando de calmar mi propio nerviosismo. Pero él negó suavemente con la cabeza. «No quiero descansar», susurró. «Quiero hablar contigo». Lo miré, y en su expresión vi algo que me heló la sangre. Era consciente de lo que estaba pasando, de que su tiempo se acortaba. Y aún así, me sonreía. En ese momento, comprendí que por mucho que intentara luchar contra ello, el miedo ya me había consumido por completo. Porque si lo perdía, no sabía si podría seguir siendo el mismo. Sabía que este día llegaría. Desde el primer momento en que revisé el historial médico de Colón, supe que tarde o temprano nos enfrentaríamos a esto. Pero nada me había preparado para el pánico que sentí cuando lo llevaron al quirófano. «El doctor Lefebvre se encargará de la cirugía», me dijo uno de mis colegas, observándome con cautela. Asentí sin decir una palabra. Yo, Mateo, el cirujano más frío y preciso, el médico que nunca temblaba ante un bisturí, el que había pasado años enfrentando la muerte sin pestañear. No fui capaz de entrar en esa sala de operaciones, no porque dudara de mi capacidad, sino porque sabía que si algo salía mal, si mis manos temblaban aunque fuera por una fracción de segundo, si cometía el más mínimo error, no me lo perdonaría jamás. Así que dejé que otro tomara mi lugar. Me odié por ello. Colón había sido trasladado temprano en la mañana. La intervención era de alto riesgo. Su corazón ya no podía soportar más crisis, y esta era su última oportunidad. Pero la probabilidad de éxito apenas alcanzaba el 20%. Sentado en la sala de espera, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, nunca me había sentido más impotente en mi vida. No importaban mis años de experiencia, mis conocimientos, ni mi historial impecable en el quirófano. Nada de eso servía ahora. Porque, por primera vez, la vida de alguien que me importaba estaba completamente fuera de mis manos. Mateo. Levanté la cabeza y vi a una de las enfermeras acercándose. ¿Quieres ver a Colón antes de que entre? Mi corazón se detuvo un segundo. Me puse de pie sin dudarlo. Cuando entré en la habitación preoperatoria, lo encontré acostado en la camilla, con el cuerpo cubierto por una bata azul, su cabello desordenado como siempre. Parecía frágil, demasiado pálido, pero cuando me vio, su sonrisa apareció. «Vaya, pensé que estarías en el quirófano». No pude responder de inmediato.
Me acerqué y tomé su mano sin pensarlo. «No voy a operarte», dije en voz baja. Colón parpadeó, sorprendido. «¿Por qué?». Apreté su mano con más fuerza. «Porque tengo miedo». Fue la primera vez que lo admití en voz alta. Colón me miró por un momento y luego, con la poca fuerza que le quedaba, apretó mi mano de vuelta. «Yo también tengo miedo», susurró. «Pero si no despierto, quiero que recuerdes algo». Se detuvo para tomar aire. «Te quiero, Mateo». Mi garganta se cerró. No tuve tiempo de responder. Los enfermeros entraron para llevarlo, y yo solo pude quedarme allí, observando cómo se lo llevaban, sin saber si volvería a verlo con vida. Las horas pasaban insoportablemente lentas. El reloj de la pared marcaba los segundos con despiadada precisión, como para recordarme que el tiempo no estaba de mi lado. En mi vida he sido testigo de muchas cirugías complicadas. He participado en decenas de cirugías donde la línea entre la vida y la muerte es como un hilo invisible. Pero nunca me había sentido tan desesperanzada, ese miedo paralizante que me hacía apretar los puños hasta que mis uñas se clavaron en mi piel. No puedo quedarme quieto. Me levanté, caminé unos pasos y luego me senté nuevamente. Me quedé mirando la puerta del quirófano, esperando y deseando que se abriera. Pero el tiempo seguía pasando, y Colón seguía allí, luchando mientras yo no podía hacer nada. A veces cierro los ojos y recuerdo tu voz. Si no me despierto, quiero que recuerdes una cosa. Te amo, Mateo. Me maldije por no haberle respondido. ¿Por qué estoy en silencio? ¿Por qué siempre quiero huir de lo que siento? ¿Por qué me tomó hasta ahora, cuando estaba a punto de perderte, darme cuenta de lo mucho que significabas para mí? La culpa es insoportable. Unas horas más tarde, una enfermera salió corriendo del quirófano. Me levanté de repente. «¿Qué pasa?», pregunté sintiéndome sin aliento. «La cirugía sigue en curso, doctor, pero hay algunas complicaciones». Dejé de respirar. Complicaciones. Es una palabra que uno nunca quiere escuchar durante una cirugía de tan alto riesgo. ¿Qué complicaciones? La enfermera vaciló. Se le paró el corazón. Están tratando de estabilizarlo. Me siento mareado. Ocurrió el peor escenario posible y no había nada que pudiera hacer. En ese momento, por primera vez en mi vida, oré. Oré por un milagro, aunque nunca creí en ello. Minuto tras minuto, el silencio era un castigo. Me llevé la mano a la cara y sentí un sudor frío en la piel. Me estoy volviendo loco. Y entonces, finalmente, después de lo que pareció un largo tiempo, las puertas del quirófano se abrieron. El doctor Lefebvre se fue quitándose la máscara y suspirando profundamente. Su rostro estaba serio y cansado. Todo mi cuerpo estaba tenso. «¿Cómo es?», pregunté con la voz temblorosa por primera vez en años. El cirujano me miró directamente a los ojos y luego, con una leve sonrisa, dijo las palabras que nunca pensé que quisiera escuchar. Sobrevivió. El aire que había estado atrapado en mis pulmones durante horas se escapó de repente. Por un segundo no pude moverme, no lo puedo decir. Sentí algo cálido corriendo por mi mejilla. Lloré sin siquiera darme cuenta.